Vale, vamos ahora con este ejercicio, que es un movimiento cónico en el que nos dicen que tenemos un cuerpo de masa m que se une al techo mediante una cuerda inextensible y que se hace que describir un movimiento circular uniforme en un plano horizontal con la cuerda formando un ángulo alfa con la vertical. Calcula la tensión de la cuerda y la celeridad del movimiento en función de los parámetros del sistema. Aquí lo que nos están pidiendo es que hagamos los cálculos con letras. Luego ya cuando nos den números, pues haríamos los cálculos con los números, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que saber aquí, por una parte, es que tenemos aquí, tendríamos que hacer el dibujo. El dibujo, sabemos que la cuerda tiene una longitud L, sabemos que al extremo de la cuerda está situado el cuerpo. Ese cuerpo va a tener un peso. Al estar unido a la cuerda habrá ahí una fuerza-tensión, y esa fuerza-tensión presenta dos componentes. Presenta una componente vertical, una componente horizontal. La componente vertical pues la llamamos T sub i, la componente horizontal la llamamos T sub x. De manera que podemos deducir cuánto vale T sub i y T sub x teniendo en cuenta esta relación, ¿vale? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí, si tuviésemos ese ángulo beta, pues sería igual a ese ángulo de aquí. Pero bueno, nos están dando el ángulo alfa, con lo cual, gracias a ese ángulo alfa, nosotros ya podemos ir sacando algunas cositas. Como son T sub i y T sub x. ¿Cuánto vale T sub i? T sub i es el cateto contiguo de ese ángulo, con lo cual sería T coseno del ángulo alfa. Y T sub x es el cateto opuesto a ese ángulo, que sería, por tanto, T sub x sería T seno de alfa, ¿vale? Vale, ¿qué más cositas sabemos? Nos dan la longitud de la cuerda, pero claro, no nos dan cuál es el radio de giro. Pero ese radio de giro lo podemos calcular también tomando como referencia la longitud de la cuerda como hipotenusa y este ángulo al cual le haríamos el seno. Es decir, ese radio de giro, como tenemos puesto aquí, ese radio de giro sería igual a la hipotenusa L multiplicado por el seno del ángulo, ¿vale? Que es lo que tenemos puesto aquí. Vale, pues con todo eso, ¿qué más cositas podemos sacar nosotros aquí en conclusión? Hemos dicho que tenemos la fuerza-peso, y tenemos aquí la tensión en el eje Y, ¿vale? La componente Y de la tensión. Una de las relaciones que tenemos, si nosotros hacemos un análisis de fuerza en el eje Y, vamos a ponerlo por aquí, análisis de fuerza en el eje Y, sumatorio de fuerzas en el eje Y, sería que la tensión de I iría en sentido positivo, la P, el peso, iría en sentido negativo, y eso sería igual a la masa por la aceleración de un hipotético movimiento o hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Pero claro, nosotros no pretendemos ni que el cuerpo suba ni que el cuerpo baje. En consecuencia, esto va a ser 0 y en consecuencia T sub i va a ser igual a P. Es decir, fíjate todo lo que sabemos de T sub i. Sabemos que T sub i es igual a P y además sabemos que es la masa del cuerpo por la gravedad, y además sabemos que es T por el coseno del ángulo, con lo cual ya podemos de aquí despejar la tensión. ¿Por qué? Porque se supone que sabemos alfa, y si no lo sabemos, antes o después nos darán algún dato. Sabemos la masa del cuerpo y sabemos la gravedad, con lo cual fácilmente de aquí deducimos que la tensión... Perdón. ¿Es la tensión? No. Es la tensión, sí. Sabemos la tensión, que sería la masa por la gravedad partido coseno de alfa. Con lo cual también sabríamos cuánto vale T sub i. Bueno, que T sub i ya sí que lo sabemos, es la masa por la gravedad. Vale, pues ya tendríamos aquí la tensión, que es uno de los datos que nos piden. Ya tendríamos ahí la tensión de la cuerda. Y luego nos piden también la celeridad
del movimiento, la celeridad del movimiento para que se cumpla eso, para que esto no vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se esté moviendo formando ese ángulo con respecto a la vertical. Vale, pues ¿cómo podemos calcular esa velocidad? Tendríamos que tener en cuenta estas cositas que tenemos aquí. Tendríamos que tener en cuenta esas cositas que tenemos ahí. Vale, ¿qué sumatorio de fuerza tendríamos ahí? Nada más que tendríamos la T sub X en este eje, en el eje X. En el eje X. Sumatorio de fuerzas en el eje X. Pues en el eje X nada más que tenemos la tensión que va en sentido positivo, porque hemos dicho que vamos a considerar los movimientos hacia el centro del eje de giro, lo vamos a considerar como positivo. Aún así también hemos considerado esto positivo y hemos considerado aquí un eje de coordenadas X, es decir, que la T sub Y sería positiva. Lo que pasa es que, claro, va dando vueltas y unas veces sería positiva, otras negativas. Entonces, como ahí vamos a poner un movimiento circular, vamos a considerar la T sub X como positiva. T sub X positiva porque va hacia el centro del eje de giro, y eso sería igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? Pues la aceleración que describe el cuerpo en ese movimiento circular, que como es uniforme solamente sería aceleración normal. Solamente sería aceleración normal. De aquí sacaríamos que T sub X es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio de giro, que es L. Es esta L de aquí. ¿Vale? Y ahora ya podemos empezar a sustituir cositas que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que T sub X es T multiplicado por el seno de alfa. ¿Qué más sabemos? La masa la tenemos ahí, la velocidad al cuadrado la tenemos ahí, y la L... No, perdón, la L no, este es el radio de giro. Este es el radio de giro. Es este radio de giro. Y ese radio de giro, la L es eso, ese radio de giro es la L por el seno de alfa. Vale. Vale, pero la T se supone que no la conocemos, que la tendríamos que incluir ahí, con lo cual la T, que la tenemos aquí, la podemos sustituir aquí. Seguimos aquí operando y nos queda la masa por la gravedad partido el coseno de alfa por el seno de alfa igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido L por seno de alfa. Esto sabemos que es la tangente de alfa. Por lo tanto, y esta M se nos va con esta M, por lo tanto nos queda G tangente de alfa es igual a V cuadrado partido L seno de alfa. Y lo que nos preocupa es esa velocidad de giro, que es lo que nos pide la celeridad del movimiento. Vale, pues esa velocidad de giro, V, será igual a la G, la L, la tangente de alfa, el seno de alfa, y todo ello raíz cuadrada. Ya está. Esa sería la velocidad. ¿Que esa velocidad nos la pidiesen en velocidad angular? Pues yo sé que lo angular, o sea que lo lineal, es lo angular multiplicado por el radio, con lo cual lo angular sería lo lineal partido por el radio. Tendríamos que, a todo esto de aquí, le tendríamos que dividir por el radio de giro, que el radio de giro sabemos que es L seno de alfa, ¿vale? Y ya está, ese sería un ejercicio general de lo que sería un movimiento cónico. Ahora a continuación veremos un ejemplo práctico de cómo aplicar estas cosas.